Educar es redimir, integrando la fe en la enseñanza. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta segunda temática de la serie La educación y la salvación. Se titula Una educación para la eternidad. Recuerden que en la primera temática vimos cómo se originó el gran conflicto y ahora ese gran conflicto viene a la tierra. Y es aquí donde el Señor genera todo un proyecto escolar para que el hombre libremente pueda escogerlo a Él, pueda escoger sus enseñanzas y su palabra para poder vivir. Bienvenidos, vamos a orar. Nuestro Dios y Padre Santo que estás en el cielo, gracias por sus bendiciones, gracias por cuidarnos y la oportunidad que nos das de abrir tu palabra. Señor, que sea tu Santo Espíritu quien nos dirija y coloque en nosotros palabras de vida. En Jesús, amén. Recuerden que si usted tiene algún pedido, puede hacerlo aquí en el correo que está. Puede escribirme ahí y sugerencias, temáticas o demás son bienvenidos. Como les decía, para hoy vamos a trabajar una educación para la eternidad. La verdadera educación en la tierra. Ahora, ese cómo Dios, con las nuevas criaturas, con el hombre creado recién salido de sus manos, cómo Dios va a afrontar el problema del pecado con una pareja que no lo conoce, que no ha visto, que hasta ahora está conociendo el mundo. Pues Dios genera una escuela para hacer provisión para que estas personas que fueron creadas puedan escoger libremente amarle, puedan escoger seguirle. Por eso es tan importante el estudio de este tema, porque es que ese sistema que se instituyó al principio debía ser un modelo para el hombre en todos los tiempos. Ellen White, en el libro La Educación, página 20, dice que es como una ilustración de sus principios. Como una ilustración se estableció una escuela modelo en el Edén, que era el hogar de nuestros primeros padres. El jardín del Edén era el aula, la naturaleza, el libro de texto, el creador mismo era el maestro y los padres de familia humana, los alumnos. En Génesis 2 encontramos un esbozo general de toda la puesta en marcha curricular que el Señor tuvo para la primera pareja. Vemos Génesis, por ejemplo, 7, 8, 15, 24 y 25 lo siguiente. Génesis 7 dice, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Y Jehová Dios plantó un huerto en el Edén al oriente y lo puso allí al hombre que había formado. Entonces, lo primero que hace Dios es crear y lo coloca en un sitio, en un lugar geográfico dispuesto para su enseñanza. No solamente creó el tiempo, también creó el espacio donde aquí está a mi lado unas guacharacas que son maravillosas. La cuestión es que, yo no sé si ustedes lo alcanzan a escuchar, pero me imagino la primera pareja viviendo en el Edén, escuchando el sonido de las aves, escuchando la naturaleza. Pues bien, Dios crea al hombre y lo crea, lo coloca en esa aula, lo coloca en esa escuela llamado Huerto del Edén. Allí, desde el laboratorio en vivo, va a poder apreciar y conocer más sobre la creación y sobre su creador. Versículo 15 dice, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. No era solamente colocarlo en el huerto, no solamente crearlo y que viva en el huerto, sino que tenían una responsabilidad y tenían una tarea de cultivar, de guardar, de administrar la creación de Dios, el Edén. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer.
Y además le dice, más del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que él comieres ciertamente morirás. Entonces mire cómo el Señor va creando todo una secuencia didáctica para que el hombre pueda escoger libremente entre el camino del pecado o el camino de la vida eterna. Le dice, lo crea el espacio, lo coloca en ese espacio, le coloca unas actividades que por supuesto van a resultar en una formación integral para que se desarrolle mental, física y espiritualmente, pero además de eso le coloca una tarea de prueba, un examen. Hay un árbol que es mío, todos los árboles son míos, pueden comer de todos los frutos, pero este me lo reservo, es mío. Es una prueba que identifica, que le dice a Dios que realmente ellos lo reconocen a Él como Señor, lo reconocen como el dueño de todo y por supuesto, como es el dueño, respetan lo que es del dueño. Ahora, versículo 24, también establece otras reglas. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Por tanto, el Señor creó a los estudiantes, prepara el aula, prepara el currículo y las lecciones. Crea el trabajo como un medio de desarrollo de las dimensiones humanas, no el trabajo como se concibe hoy por algunas personas, cansón, un trabajo que no edifica, un trabajo que solamente es para la supervivencia, sino que en esta ocasión se crea el trabajo como algo indistinto a la educación y por supuesto el trabajo como algo edificante, el trabajo que une las relaciones familiares y el trabajo que esto sirve como un dispositivo didáctico para la formación humana. Sería bueno pensar en nuestras escuelas hoy cómo poder hacer para que el trabajo, la parte manual, la parte física del hombre pueda integrarse en el ciclo educativo y pueda la educación formarse desde la práctica, no solamente desde la letra, desde el aula, sino desde el laboratorio mismo que es la naturaleza. Además de eso, Dios estableció las relaciones con la naturaleza, quién es el hombre, quién es la naturaleza y cuál va a ser su rol de cuidado y de administración, de gestión del Edén. Las relaciones sociales, aquí ya empieza a hablar de su padre y su madre pensando en las futuras generaciones, cómo van a ser esas relaciones sociales, cómo van a ser esas relaciones de familia y cómo es la relación con Dios mismo y consigo mismo. Cuando deja el árbol del huerto, el del bien y del mal, establece una etapa, un ejemplo, un tipo, perdón, de cómo es la relación, quiénes son las criaturas y quién es el creador. A veces, por las situaciones contemporáneas, se pierde la figura del docente, se diluye con la figura del estudiante. Sin embargo, no hay que olvidar que el docente tiene una responsabilidad, tiene una autoridad y tiene un valor moral, un cumplimiento desde sus funciones como docente. El docente no es el estudiante. Hay que tener eso en cuenta. Siempre la intencionalidad formativa y educativa viene desde el docente. Y es el estudiante que participará de ese acto educativo. No podemos decir o comportarnos igual que el estudiante. No, el estudiante viene a nuestra escuela, viene a nosotros porque necesita, porque desea algo más, una formación más. Y para eso está el docente. Pues bien, Dios establece claramente una relación. Mire, este es la creación, este soy yo, el creador. Además del séptimo día, donde el creador también genera una oportunidad de relación con Dios mismo a través del sábado, del descanso. Y todo esto
para darle al hombre la oportunidad de elegir y de ejercer la libertad como principio de vida. Es decir, más adelante, él debe escoger a través de la prueba del árbol del bien y del mal, escoger con libertad obedecer a Dios o no. Él debe conocer toda la creación, él debe conocer todas las criaturas a través del trabajo y con eso formar su propia idea y tomar la decisión. Entonces, esta escuela se crea a partir de unas exigencias o necesidades contextuales del Edén. Primero, el hombre necesitaba tener conciencia de quién es él o qué es él. El hombre necesita saber de dónde viene y para dónde va. Es un principio que también necesitamos tener en cuenta hoy y con nuestros estudiantes hoy en día en el sistema educativo adventista necesitan saber de dónde vienen, para dónde van y quiénes son. Conocer sobre su entorno, conocer sobre la naturaleza, qué es la creación, cómo funciona, qué significa, qué lecciones podemos extraer de la naturaleza. También era necesario que el hombre, como estudiante, supiera, reconociera la nueva situación de pecado que había, el conflicto entre el bien y el mal, porque le tocará tomar decisiones en la vida. En nuestras escuelas actuales, el estudiante debe conocer que todo lo que gira en la realidad presente está influenciado por algo que se llama gran conflicto y que en todos los momentos de la vida de ellos deben decidir por el bien o tendrán la oportunidad de escoger por el mal. Por eso es tan importante el sistema educativo adventista, porque le da la oportunidad al hombre, al estudiante, de reconocer quién es él, de reconocer qué es el entorno, cómo funciona, es decir, también la parte de naturaleza, pero también le permite tener una cosmovisión de cómo funciona el mundo y cómo está afectado a la luz del gran conflicto. El sistema educativo entonces debe hacer frente al desarrollo de la fe, de creerle a Dios, creer en su palabra, creer lo que Él dice y conocer el origen y el fin de todo. Algo interesante es que la pareja que era perfecta, que no había pecado, aún así necesitaban desarrollar la fe, y la fe como confianza en Dios, porque Adán no había visto la creación del sol, de las estrellas, de la luna, ni la separación de las aguas, ni de la luz, porque él no existía, él existió ya al final, y cuando abrió los ojos, es que ya todo estaba creado. Él vio al Señor, abrió los ojos, lo primero que ve es la naturaleza, ve al Señor, pero no se dio cuenta que efectivamente Él lo había creado. Es más, Adán ni siquiera vio la creación de Eva. Entonces debía, ¿por qué? Porque durmió y después de despertar es que vio a su pareja. Ahora, tenían que creer la palabra de los tutores angélicos que venían y daban testimonio de lo que había pasado y creer en la palabra de Dios. Es algo que hoy también está en juego en nuestras escuelas, un desafío. ¿Le creemos a Dios o no? ¿Es necesario Dios en nuestro sistema educativo o en un sistema educativo eficiente? ¿Sí o no? Pues bien, esos mismos interrogantes y esas mismas necesidades contextuales se plantearon desde el inicio. ¿Pero qué pasó? Génesis 3 dice que la serpiente, que era más astuta que todos los animales del campo, que Dios, del huerto que Dios había hecho, dijo a la mujer, con que Dios ha dicho no comáis de todo el huerto, empieza la serpiente a llamar la atención a Eva a través de su oído, a plantear preguntas y Eva empieza a responder, entra en el juego. Entonces la serpiente, ¿qué hace? Le lanza la primera mentira de frente. La primera mentira no hecha en preguntas, sino en afirmación, como axioma. El versículo 4 dice, entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Y entonces le plantea esta hipótesis que no se va a morir, que si come del árbol no muere. Y para comprobarlo, es decir, para comprobar la verdad, mire que la lleva a algo. Primero, no va a morir, sino que se van a abrir sus ojos, seréis como Dios,
sabiendo el bien y el mal. Entonces, le plantea un axioma, no muere, y como consecuencia de eso, usted va a ser como Dios y va a conocer el bien y el mal. ¿Cómo lo comprueba? Estamos analizando aquí la escuela que Satanás está instaurando en el Edén también. Esos principios, ¿cómo se bajan? ¿Cómo la instaura? Pues sencillo. Dice el versículo 6 que vio la mujer que era bueno para comer. Entonces la serpiente, a través de sus palabras, la lleva a que compruebe la verdad a través de sus sentidos. Mientras que en la escuela, en la demanda del Señor, comprueben la verdad, créanle a Dios porque Dios es el creador. Aquí dice, comprueben esto que no va a morir a través de sus sentidos. Y efectivamente, Eva ve que es bueno para comer, lo ve, dice, no, aquí no veo nada raro, es agradable a los ojos, se ve muy bien, y además de verse bien es codiciable. Y es codiciable porque no era de ellos. Ahora desea ese fruto. Entonces se apropia de los sentidos, ahora viene el deseo y ahora viene la acción. Miren lo que pasa. Se apropia de la mente, se apropia de los sentidos, viene el deseo y luego lleva a la acción. ¿Qué pasó con la razón? Quedó la conciencia y la razón quedó subyugada a los deseos y a la experimentación sensorial. Por supuesto, le da al esposo, pero a Adán no come engañado, sino que come a conciencia por el temor de perder a Eva. Mientras que una fue engañada, el otro comió adrede, con toda la disposición, a conciencia. Entonces empezó algo. Cuando ellos comen, se empieza a romper las relaciones que se habían establecido al inicio. La relación con la naturaleza, la relación con Dios, la relación con ellos mismos. Y lo podemos ver en los versículos 8 en adelante. Primero, Jehová Dios se paseaba por el huerto al aire del día y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová. ¿Por qué se escondieron? Porque sintieron miedo, sintieron temor. Versículo 10 dice, tuve miedo, oí tu voz en el huerto, tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. O sea que ahora ya la relación de estrecha con el maestro, con el creador, se rompió y ahora es el hombre que se separa de Dios por temor, por vergüenza también porque estaba desnudo. ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? Entonces el Señor también utiliza las preguntas como una estrategia didáctica, la mayéutica, que yo te mandé que no comieses. El hombre respondió. Entonces no solamente se rompe la relación con Dios, sino que ahora en el versículo 12 dice, la mujer que me diste. Entonces empieza a echar culpa a la mujer. No se hace cargo de sus consecuencias, sino que es la mujer que tú creaste. Como se rompió la relación con Dios, pues ya en última la culpa es de Dios que creó la mujer. Pero también le está echando la culpa a Eva que le dio. Hay una ruptura de la relación, de la unidad de pareja. Pero la mujer, cuando le preguntan, le dice la serpiente, versículo 13, la serpiente me engañó y yo comí. Hay una ruptura de relación entre Eva, entre Adán, entre la raza humana y los seres creados. Le echan la culpa al ser creado por Dios. Y efectivamente más adelante la naturaleza produce cardos, espinos, y todo se trastorna. Todo lo que era en algún momento fue armonía y equilibrio fue trastornado por la entrada del pecado. Así que el enemigo propone unas respuestas escolares a esas necesidades. ¿Qué propuso él en la escuela, en la pseudoescuela que se planteó en el Edén? Primero, un conocimiento basado en la desconfianza, una desconfianza a Dios precisamente. Y como se basa en la desconfianza, elimina la fe del currículo y elimina a Dios del ciclo escolar.
¿Se les hace algo muy parecido a lo que pasa hoy en día? Eliminar la fe, que no es necesaria para alcanzar el conocimiento, y eliminar a Dios porque no es necesario para alcanzar el conocimiento. Pues bien, es un planteamiento que viene desde el Edén. El ser humano puede conocer por sí mismo el bien y el mal, no necesita a Dios. El ser humano puede ser autosuficiente y puede por él mismo, alcanzar el conocimiento sin necesidad de la intervención divina. El origen del conocimiento está en lo tangible, en lo que yo puedo experimentar, en el laboratorio, en lo que ven mis ojos, en lo que puedo medir, en lo que puedo colocar en un frasco, no en lo intangible. Entonces se elimina del currículo todo lo que huela, todo lo que tenga relación con Dios. Porque para Satanás le plantea la idea a Eva, le plantea la idea a la primera pareja, que la educación instaurada por Dios es una educación que esclaviza. En últimas, la religión esclaviza al hombre y él ofrece la libertad a través de la razón que es suficiente y los sentidos serían suficientes. Además, el profesor utilizó el sofisma, es decir, las palabras, el discurso arreglado entre verdad y mentira para poder cumplir su currículo, su objetivo escolar. Mientras que Dios fue transparente y le mostró todas las consecuencias y le dijo quién era él y le quiso a través también de la razón que pudiesen entender y aceptar y elegir el bando correcto. La educación controla y subyuga. Miren que se adueñó del deseo, se adueñó de los sentidos y de la razón. La cooptó, lo esclavizó. Además, Satanás plantea la competencia, no dejarse, no estar ahí, siempre aspirar a desbancar a alguien que esté, en este caso, a Dios. Lo que no le dijo el enemigo a Eva es que en la creación de Dios no hay estratos. Es el servicio la que marca la pauta en la dinámica de la realidad, de la creación de Dios. Es Dios y el resto. No hay Dios, no hay un Dios arriba, luego un ser creado, luego una jerarquía en importancia de vida en la creación. No, existe Dios y de Dios depende toda la creación. Mientras que Satanás instaura una educación jerárquica. Satanás le dice, concibe al hombre, concibe al ser humano como un estudiante ciego, mientras Dios le da la responsabilidad porque puede ver y puede comprobar, mientras que Satanás dice, usted es ciego. La ley moral entonces no es necesaria y de las escuelas no se puede hablar de la ley de Dios porque no es necesario, solamente la conducta es la norma de vida. No sé si ustedes se han dado cuenta que eso no solamente pasa en la escuela, sino en todo. En todo pensamos que nuestro corazón, que lo que dicta nuestra razón es suficiente para determinar si es bueno o es malo. Inclusive en las adoraciones eclesiásticas, en muchas ocasiones se establece el juicio de valor a través de los sentidos y a través de la razón. Si me gusta, si yo pienso que es así, pero se pone en tela de juicio lo que Dios quiere, a pesar de que no lo entendamos. La educación divide, separa, estratifica, como vimos ahora. La educación, el aula fue el Edén y la dialéctica, el método. Ahora, veamos la respuesta de la educación verdadera. Dios establece como maestro él mismo, con ayuda de tutores angélicos, por supuesto. Enseña desde la cercanía, no desde la distancia como lo planteó la serpiente, sino enseña desde la cercanía, desde el amor, desde la relación.
El aula es el Edén y la naturaleza el libro de texto. Habían tutores angélicos que le ayudaban. Había una educación para la eternidad. El estudiante como alguien creado a imagen de Dios, mientras que la serpiente propone que efectivamente ellos iban a ser como Dios. Lo que la serpiente no les explicó es que lo que buscaba era el poder de Dios, pero no el carácter de Dios. Ellos habían sido creados a la imagen de Dios. El estudio de la naturaleza y las responsabilidades morales. Además, podemos ver en la escuela nueva cómo se evitaba el ocio. Siempre había algo que hacer. Por supuesto, no era algo cansón, agotador o que no le gustaba a la pareja hacer, sino que era algo edificante, algo que la pareja creada quería hacer, quería participar. Así que se evitaba el ocio y entiéndase ocio en este caso como no hacer nada, sino que siempre había algo para hacer, algo nuevo por descubrir, algún desafío nuevo para alcanzar. El trabajo físico fortalecía el cuerpo y la mente y el carácter. El trabajo, la producción, el hacer algo, el aportar algo a la sociedad, el cuidar del huerto, se convertía en algo que era transversal al currículo. Podríamos decir hoy que es un proyecto transversal a todas las áreas. La educación era motivo de deleite, la ciencia estaba integrada. No se veía la realidad desde las matemáticas, desde la biología, desde la filosofía, desde las ciencias sociales o naturales aparte. No, toda la realidad se veía como un todo. Las ciencias estaban integradas y se conocía a partir de esa integración. Para nosotros es un poco difícil concebir cómo se puede dar una educación integrada o una ciencia integrada, porque desde el positivismo, bueno, desde René Descartes, se ha venido desplazando cada vez más marcada la especialidad de la ciencia en cada disciplina. Sin embargo, en nuestros primeros padres sabían de física, sabían de biología, sabían de mecánica, sabían de matemáticas. Es más, ¿por qué? Porque conocían la naturaleza como un todo y no desde la segregación. Ideal para las generaciones entonces podemos extraer el estudio de la palabra y el estudio de la naturaleza, de las obras de Dios. Esto no puede salir de nuestros currículos. No podemos desplazar, sea por las corrientes, sea por la moda o por lo que venga. No se puede desplazar la fe, no se puede desplazar a un segundo término la enseñanza de la palabra de Dios y las obras de la naturaleza. Tanto la palabra de Dios como el estudio de la naturaleza deben ser transversales en todas las áreas del conocimiento y en la enseñanza de todas las disciplinas. En cada transposición didáctica y en cada ciclo educativo debe existir una integración de la palabra y ver ese conocimiento a través de los lentes de la palabra de Dios. Hay una nueva situación. Al ceder a las pretensiones de la serpiente, Adán y Eva se convirtieron en siervos o esclavos de Satanás. Primero de Juan 3:8 dice, leamos, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Muy bien, Adán y Eva cometieron pecado, ahora son esclavos de Satanás. Ese dominio que Dios les había dado, que el mismo Señor Jesús les había dado, el señorío sobre la tierra, ahora sobre la gente, sobre los creados, sobre los seres creados, ahora se lo pasan al enemigo. Entonces nosotros vemos a Génesis 3 diciendo, oiga, pero ¿cómo así que espinos y cardos producirá la tierra? Que ahora serán malditas las bestias del campo van a morir. Ahora no respetarán la vida de otras bestias. Como injusto Dios. No, fue consecuencia de entregarle esa administración a Satanás. Y esa administración de Satanás, pues obviamente va a producir muerte. No es que Dios haya querido que pasara,
sino que la consecuencia natural de entregarle la administración del hogar, de la naturaleza, de la vida a Satanás, pues va a ser la muerte. Por eso es que vemos en la naturaleza hoy el reflejo de ese reino que Satanás quería instaurar en todo el universo. Infortunadamente, solamente aquí en la tierra fue donde le dieron cabida. Pero el divino maestro, el maestro de amor, genera un plan de redención, mientras que Génesis 3:7, como consecuencia de la desnudez y tratando de arreglar en algo el problema en el cual se habían metido, pues Adán y Eva cosen delantales de higuera. ¿Cuánto dura un vestido hecho por hojas? No sé, una semana, tal vez 2. Pero en la primer lluvia o el primer viento ya ese vestido estaría destrozado. El Señor no los deja ahí. Ahora el Señor sabe que estarán bajo el dominio, la naturaleza va a estar bajo el dominio del administrador del enemigo. Y hace provisión para que Adán y Eva puedan volver a Él, para que Adán y Eva puedan tomar otra vez la decisión de creerle a Dios. No todo estaba perdido. Si bien es cierto, habían tomado la decisión de creerle a Satanás, el Señor crea la oportunidad para que puedan volver otra vez a la vida eterna. Es como aquel que sale del colegio, sale de la institución, pero se abren las puertas de la institución para que pueda volver a él. ¿Cómo se abrieron las puertas? Pues el 21, versículo 21 dice, Jehová Dios hizo al hombre a su imagen, Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Así que hubo una muerte de un animal para poder proveer la túnica de piel. Estaban desnudos, estaban avergonzados, pero ahora Dios cubre la vergüenza con una piel. Ahora le da un traje que le va a proteger ante las inclemencias del clima. Pero no solamente eso, sino que ese traje que el mismo Señor le da a Adán y Eva emerge desde un sacrificio. ¿Y cuál fue ese sacrificio? Pues bien, Apocalipsis 13:8 dice, hablando de la bestia, la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero. Y hablando del Cordero dice que fue inmolado desde el principio del mundo. Queridos que me escuchan, fue el mismo Dios que hizo provisión de un cordero, de su hijo, a manera simbólica, de su hijo, como provisión para que el hombre y la mujer puedan entrar de nuevo a la vida eterna, puedan acceder a la vida eterna, puedan acceder al camino correcto. Si se arrepienten de esa decisión de seguir a Satanás, pueden a través de esta vía, a través de los méritos de Cristo Jesús, volver a los pies del Señor, ser aceptados como el hijo pródigo, otra vez como hijos al hogar, no como esclavos, no como extraños, sino como hijos al hogar. Y esa cuestión de volver a esa decisión de volver al hogar original, volver al hogar, a la casa de nuestro Padre, es una decisión que se nos presenta tanto a nosotros los docentes del sistema educativo adventista, porque somos seres humanos, pero también a nuestros estudiantes. Lo que pasa es que nosotros como docentes, como participantes de ese sistema educativo, tenemos la responsabilidad de volver nosotros, pero también colocar todo lo necesario, todos los recursos didácticos para que nuestros estudiantes puedan tomar la decisión correcta de volver a la casa de Dios. Y ese es un desafío valiente para cada profesor, padre de familia que ha matriculado a su hijo en el sistema educativo, para cada estudiante que está en cada escuela adventista y cada directivo. Es un desafío grandísimo y por eso aquí le llamamos valientes, porque tienen que hacer frente no solamente a la calidad académica, sino también a las normas cristianas. El estudiante en nuestro sistema educativo no solamente sale
con un elevado nivel académico, sino que también debe salir con un elevado norma ética y moral cristiana en su accionar. Tenemos desafíos en el fortalecimiento de la función formativa de la escuela, en la participación de la iglesia en esa labor formativa y la participación del hogar en esa labor formativa. Hacemos frente al mal uso de la tecnología por parte de la comunidad que está enseñando antivalores. Y lo que nosotros en la escuela podemos enseñar ahora a través de los medios de comunicación, a través de las redes sociales, a través de la tecnología, se enseñan cosas totalmente diferentes. Entonces nuestros estudiantes están siendo bombardeados por muchas más horas y con elementos muchos más disuasivos en antivalores, en asuntos que se alejan o alejan al estudiante de Dios. Tenemos un desafío en cuanto al fortalecimiento de la identidad cristiana en un mundo globalizado y multicultural. ¿Qué es ser adventista? ¿Qué significa ser cristiano adventista? ¿Cómo vive un adventista? ¿Cómo vive un hijo de Dios en este mundo? Esa identidad debe prevalecer y debe ser esto. Es un desafío, pues por supuesto que nosotros tenemos a nuestros estudiantes, colocar el sello adventista en cada carácter, que cada persona pueda escoger y vivir conforme al ideal cristiano. El relativismo moral, el todo es relativo, la ideología de género que obliga en muchos países desde la legislación a pensar de cierta manera, a hablar de cierta manera y a suprimir ciertas frases que tienen que ver con Dios y con su ley en las escuelas. Por supuesto, esto ligado al comunismo y al materialismo histórico desde la lucha de clases y el abandono, si bien es cierto que hay desigualdad, el Señor nos enseña una misión salvífica desde el amor. Pero estas ideas enseñan a luchar desde la violencia, desde la fuerza. Y son ideas atrayentes para muchos estudiantes, para muchos profesores inclusive. Eso es un desafío que nosotros, como valientes miembros del sistema educativo adventista, hacemos frente. Un desafío grande, pero vale la pena apostarle a lo verdadero. Vale la pena apostarle a la vida eterna. Vale la pena seguir luchando por la salvación de nuestros hijos y de nuestros estudiantes, inclusive de los padres de familia que no han escuchado el mensaje, pero pueden ver a través del testimonio de sus hijos y a través del testimonio de los docentes un Jesús que puede transformar su vida y puede transformar sus hogares. Vale la pena ser un educador cristiano, vale la pena ser un educador adventista, vale la pena dejar la juventud y dejar el esfuerzo y todo nuestro ser en función de la vocación a la cual hemos sido llamados, a saber, la redención del ser humano. Todos estos muchachos, todos estos estudiantes viven en un contexto muy difícil, no solamente económico, sino también moral y unos cambios abismales en cuanto a la situación social y económica del mundo. Y encuentran en la escuela, encuentran en el profesor un refugio, a veces un símbolo de autoridad, a veces un símbolo de disciplina, un símbolo de rector de vida, encuentran en el docente. Vale la pena entonces luchar para que estos jóvenes encuentren la felicidad en su vida y puedan construir un carácter que les sirva no solamente para esta vida, sino también para la construcción de sociedad y también para la eternidad. Porque, como dice Ellen White en el libro La Educación, página 16, el que coopera con el propósito divino para impartir a los jóvenes un conocimiento de Dios y modelar el carácter en armonía con el suyo, hace una obra noble y elevada. Al despertar el deseo de alcanzar el ideal de Dios, presenta una educación tan elevada como el cielo y tan amplia como el universo, una educación que no se puede completar en esta vida, pero que se continuará en la venidera. Una educación que asegura al buen estudiante su pasaporte de la escuela preparatoria de la tierra a la superior, la celestial. Bien, hacemos parte de un sistema educativo y hay que tenerlo en cuenta. No preparando, no es un sistema educativo que se muere con el fin de la tierra,
sino es un sistema educativo que viene desde el cielo y continuará por la eternidad. Qué maravilloso es ser parte de la obra salvífica de nuestros estudiantes. Y padre de familia que nos escucha, si usted está tomando la decisión en dónde matricular a su hijo, no tenga dudas, matricúlelo, búsquelo una escuela adventista, busque una escuela cristiana, matricúlelo y apoye a los profesores, apoye el sistema educativo. Si hay algo por mejorar, hable, diga, apoye para que podamos mejorar en todo lo que necesitemos. Quisiera orar por ustedes. Padre Santo que estás en el cielo, gracias por su amor y misericordia. Gracias, Señor, por lo bueno que eres y por la oportunidad de salvación que nos das a través de tu Hijo amado. Ayúdanos en nuestras escuelas a mostrar a Jesús. Ayúdanos en nuestras escuelas a mostrar otro estilo de vida que trae felicidad y trae la verdadera paz. A cada padre de familia que me escucha, cada estudiante, cada maestro, tu bendición sea sobre ellos, Señor, y que podamos todos juntos tomar decisiones para vida eterna. Quédate con nosotros, Señor, en Jesús. Amén. Amén. Bueno, ya saben, cualquier inquietud, cualquier observación, puede hacerla aquí escribiéndonos a wilson-arana@unac.edu.co. Hasta luego. Recuerden, educar es redimir. Hasta luego.